Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Les recordamos a todos los participantes que por favor nos ayuden haciendo el registro aquí en el chat. Por favor, con su ID, apellido, nombre, el número de matrícula, obviamente, y si nos ayudan también con la licenciatura y su campus, por favor. En un momento empezamos.
Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Jaivan Sánchez y el día de hoy vamos a tener una reunión muy importante. En este caso nos va a estar acompañando la maestra Clarice González Monreal. La ponencia del día de hoy es la comunicación visual y su impacto en la percepción y el consumo. Me permito dar una breve semblanza de la maestra Clarice. Bueno, ella es especialista en relaciones públicas y comunicación empresarial para las empresas multinacionales. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de estrategias de comunicación y mercadotecnia para distintos sectores, entre los que destacan el sector financiero, tecnológico y de telecomunicaciones. Actualmente directora y fundadora de SM Global, consultora en comunicación estratégica y reputación corporativa, en donde desarrolla estrategias integrales de comunicación enfocadas a generar y gestionar la reputación corporativa. Ha sido consultora de comunicación en empresas como Lufthansa, Bridgestone, D-Link, Smart Technologies, Hytera, entre otras. Cabe resaltar su participación en la Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial, AC, AMECAP, como vicepresidenta de Relaciones Públicas, en la que su principal objetivo fue posicionar la asociación en medios de comunicaciones y empresas de capacitación. Cuenta con una certificación en el estándar de competencias ECO 217, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal. Además, es fundadora de El Despertar de la Mariposa AC, asociación enfocada a personas con lupus. Ella es licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas, con diploma en Comunicación Integral. Cuenta con una maestría en Comunicación Empresarial en la Universidad Latinoamericana. Actualmente está realizando un doctorado en la Universidad de Anáhuac en Comunicación y Mercadotecnia Estrategia. Damos la bienvenida a Clarice. Muchas gracias, Clarice, por tu pasión. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y pues bueno, todo listo. Perfecto. Le pedimos a los participantes que la sesión de preguntas y respuestas las haremos a unos 10 minutos antes de terminar la sesión. Y bueno, en este momento le cedemos la palabra a la maestra Clarice Monreal. Gracias, Clarice. Adelante. Gracias, Jaivan. Les voy a compartir ahorita mi pantalla para que empecemos con la presentación. Ahí la ven, ¿verdad? Sí, perfecto, Clarice. Perfecto. Bueno, pues como ya lo había anunciado Jaivan, la presentación del día de hoy está enfocada a lo que es la comunicación visual y su impacto en la percepción y el consumo. ¿A qué nos referimos con esto? Primero hay que hacer un análisis de qué significan estos tres conceptos, porque el diseño o la comunicación visual no se trata solamente de dar colores y formas, sino el principal objetivo es transmitir un mensaje. Primero, ¿qué es la comunicación visual? Pues es transmitir un mensaje a través de imágenes. No estamos delimitados a un dibujo, a una fotografía, sino es integral. Todas las imágenes nos dan un mensaje o nos comunican o nos ayudan a comunicar algo. ¿Qué se utilizan? Pues los lenguajes visuales, que es el canal de comunicación que vamos a utilizar en este momento para poder transmitir lo que nosotros queremos. ¿Qué se realiza o cómo se realiza esta comunicación visual? Esto es a través de la interpretación de la realidad por medio de uno de nuestros 5 sentidos, que son los ojos. ¿Y a qué le llamamos interpretación de la realidad? Porque esto va a depender de otros factores que vamos a ver más adelante con el tema de percepción de los inputs internos y externos de los individuos. Existen 3 propiedades básicas dentro de la comunicación visual, que son, 3 propiedades que son la básica, la escala y la dinámica. La básica nos referimos simplemente a puntos, líneas, segmentos, colores, texturas, etcétera. En la segunda propiedad o elemento es la escala, cuando ya hablamos de dimensiones, tamaños, formas, proporciones, etcétera. Y finalmente la más compleja es la dinámica, cuando ya tenemos como la composición, la dirección y el peso. La comunicación visual tiene como un propósito muy específico, que es generar un sentimiento, una emoción o una acción. Esto es en 3 niveles. Primero vamos a informar, ¿no? Que es el nivel más básico. El segundo es persuadir y por último generar una acción. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de imágenes que contamos historias. No, de nada nos sirve un logotipo o de nada nos sirve una imagen, una fotografía, si detrás de ella no tenemos bien claro el mensaje que queremos transmitir
y la forma o el contexto, la historia que nosotros vamos a proyectar a través de esa imagen, que debe llevar un contexto, es decir, la cultura de los nichos que vamos dirigidos. Todos los que estamos aquí sabemos que vamos más allá de crear una figura bonita, ¿no? O una infografía bonita si no tenemos atrás un objetivo de comunicación y que no conocemos realmente quiénes son nuestros diferentes mercados o nuestras diferentes audiencias a quienes nos vamos a dirigir. Estos mensajes se difunden a través, obviamente, de uno de los sentidos, como les decía, que es a través de los ojos. Se dice, ¿no?, que por Weibo en 1991, que ya es, digamos, un teórico, que la comunicación es muy poderosa, se transmite información a través de historias culturales y de recursos cognitivos que utilizamos para crear sentido. Esto es que si nosotros no relacionamos nuestras imágenes con la cultura y con los recursos cognitivos, es decir, lo que se sabe de, pues no estamos llegando al objetivo final. El 75% de toda la información que llega al cerebro es visual. Se convierte en nuestra principal fuente de estímulo en la percepción de la realidad y guía nuestros comportamientos. Es una forma primaria de asimilar la información y el conocimiento. Todas las personas que podemos ver a través de los ojos, ¿no?, es nuestro primer referente y cada vez estamos siendo una sociedad mucho más visual. Ahora a través del contenido que tenemos a través de redes sociales, multimedia, tenemos una capacidad infinita de poder tener recursos a nivel visual. El segundo término que vamos a analizar es la percepción, que esto se refiere a la forma en la que el cerebro interpreta todas las sensaciones que recibe de nuestros cinco sentidos, y en el tema visual, pues obviamente es a través de los ojos. Los ojos nada más son como el canal, pero realmente el que hace toda la interpretación es el cerebro a través de muchos recursos con los que contamos, ¿no? La historia, la memoria, los conocimientos, el contexto, la cultura, etcétera. Y esto va a ir formando un significado, una decodificación adecuada de las imágenes que nosotros vamos percibiendo. ¿Cuáles son las características de la percepción? Primero, que es subjetiva. Como depende de cada, o sea, ningún humano es objetivo al 100%. Entonces, todos tenemos un referente que nos da las formas en el cerebro para poder interpretar una imagen. Y lo podemos ver en el ejemplo que estamos aquí mostrando, por ejemplo. Algunas personas pueden ver una copa, otras pueden ver dos caras o cualquier otra imagen dependiendo de su contexto histórico o de su realidad subjetiva. Hay una condición selectiva, es decir, que el cerebro va a seleccionar lo que le llama la atención. Vamos a tener en el mercado o en nuestro ambiente una infinidad de imágenes. No hay o sea, digamos que un número infinito de imágenes, pero lo que hace el cerebro es seleccionar aquellas que nos van a hacer sentido con nuestra cultura y sentido con nuestra forma de ser o con nuestro interés o necesidad en este momento. Es temporal porque las imágenes varían de un momento a otro, son transitorias y se van adaptando de acuerdo a las necesidades de cada sociedad o de cada persona, y se componen de dos factores, los externos y los internos. Los externos es lo que el emisor, porque finalmente estamos aquí en un proceso de comunicación, por lo menos el más básico, que es emisor, mensaje, receptor, feedback y barreras. Y en los externos vamos a encontrar lo que aquella persona de afuera o todo lo que el contexto de afuera nos quiere comunicar, que se va a mezclar con nuestros componentes internos, que ya es lo que habíamos mencionado. La cultura, la imagen, la memoria, etcétera. Y una vez que tengamos como congruencia entre esos dos sentidos, en estos dos inputs vamos a llegar a una interpretación final de nuestras imágenes. ¿Cuál es el proceso básico de la percepción? O sea, es muy sencillo. Entra la imagen a través de los ojos, se hace un procesamiento en el sistema sensorial temprano, después se hace una identificación física de la estructura para tener una percepción y finalmente una percepción cognitiva. Y esto se realiza a través de tres etapas básicas. Primero es la detección, que es encontrar qué es lo que estamos viendo, y esto es a través del tamaño, el color, si hay movimiento, la intensidad, los contrastes de color, las líneas, etcétera. Después vamos a llegar a una obtención y organización, vamos a organizar todos estos elementos, diferenciándolos de otros y adaptándolos a nuestras concepciones internas.
para agruparlos en estímulos de proximidad, es decir, cuáles son aquellos que son más cercanos a nuestra cultura o a nuestros objetivos o a nuestras necesidades. Y finalmente lo vamos a interpretar, ¿no? Después ya que seleccionamos, ya lo vimos, ya lo seleccionamos, lo vamos a interpretar y esto es a través de comportamientos habituales a la hora del proceso. Se influye mucho, por ejemplo, la creación de estereotipos, la proyección de características propias de una cultura, del ser humano, de la familia, etcétera. Y entonces eso es lo que nos va a dar ya una percepción específica de cada uno de los factores o de cada uno de los elementos que vamos a estar viendo en este caso, pero puede ser cualquiera, ¿no? También los interpretamos lo que escuchamos, lo que sentimos, ¿no? Lo que degustamos, etcétera. El consumo, ¿y a qué le llamamos consumo? Consumo es un proceso económico que está ligado simplemente a las necesidades y deseos. Sin embargo, actualmente vivimos en una ciudad de consumismo. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos por encima de los niveles de las necesidades estrictas, como es el estatus social o la satisfacción material. Existen ya sociedades denominadas así a nivel mundial como sociedades del consumo, que es un concepto que se les denomina a aquellos estados o países con un desarrollo industrial amplio, en los cuales existe un consumo masivo de bienes y servicios. La Real Academia de Español dice que es una tendencia inmoderada de adquirir, gastar o consumir bienes no necesarios. Y esto se refiere por dos factores muy importantes. Primero es la alta producción, es decir, que los países desarrollados tienen una producción masiva de ciertos productos básicos y no básicos, lo que amplía la oferta y crea necesidades a través de la publicidad y de la mercadotecnia para que la población adquiera estos productos y se creen estas nuevas necesidades, como mencionaba, de estatus o de adquisición material inmesurada. La publicidad es el medio que van a utilizar estas personas para generar en las sociedades de consumo. Es decir, si nosotros no tenemos una sociedad, si nosotros no tenemos nuevas necesidades, que es lo que crea la mercadotecnia, la publicidad, no podríamos comunicar estos beneficios. Para ello necesitamos la publicidad para poder llegar a estas sociedades de consumo y dejar que no solamente se consuman los bienes básicos, ¿no? Como la alimentación, la ropa, etcétera, sino que se creen más allá de lo que ellas necesitan a través del uso de la publicidad. Entonces, vamos a tener el diseño por un lado, que es la comunicación, el diseño. Luego, el consumo y la publicidad, lo cual nos va a dar una comunicación visual a través de la percepción, sin olvidar la parte del contexto. Las marcas hacen uso de las herramientas visuales para determinar un objetivo muy específico, ¿no? Ya sea como un cambio de actitud, un comportamiento, una venta, etcétera, a través de la publicidad. Las imágenes están siendo, pues, un recurso muy importante, o siempre han sido un recurso muy importante, tanto que hay un dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, a veces a través de una sola imagen podemos representar toda la cultura, la identidad corporativa, los valores, la misión, la visión de cualquier compañía, y esto es el objetivo principal. No nada más es generar una imagen bonita, sino que realmente refleje lo que es las organizaciones, las empresas, el objetivo de una campaña, etcétera. Hay que buscar 3 objetivos básicos dentro de la comunicación visual. Primero es la atención, es captar la atención de nuestras audiencias. Lo segundo es retención, es decir, que ellos retengan esta imagen, la procesen internamente y finalmente la transferencia de los valores o el mensaje que nosotros queremos transmitir. ¿Logran? Se trabó un poquito. Sí, ahí lo vemos bien, Clarice. ¿Sí? Es que creo que se me trabó un poco la computadora. No te preocupes, ahí vemos la publicidad de Bimbo. Perfecto. Ok, bueno, les decía, estos son los 3 momentos, ¿no? Primero es captar la atención y finalmente también es una correcta interpretación. Podemos captar la atención con imágenes muy llamativas, que tengan contraste en los colores, que sean imágenes que llamen mucho la atención por los textos, etcétera.
Pero si no tenemos una correcta interpretación de estos mensajes, vamos a perder el objetivo principal, que es la comunicación de un mensaje adecuado a las audiencias correctas. Entonces, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, aquí perdónenme, es que se está cambiando solo. La imagen de Nescafé, que es un despertador, lo que evoca, ¿no? Si lo decodificamos como tal, es que este café nos va a ayudar a despertar. El pan hecho con leche, bueno, pues es muy gráfica la imagen, donde al partir el pan se ve como si escurriera leche dentro del interno del pan. Y tercero es utilizar, por ejemplo, imágenes que van con el contexto, ¿no? Que es el Halloween, y McDonald's hizo una publicidad, ¿no? Usando papas fritas para crear la imagen como si fuera la palma de un esqueleto. El comunicador visual debe tener ciertas competencias con habilidades artísticas y creativas. Tiene que expresar a través del arte todo un sistema de comunicación, comprender la gestión de la mercadotecnia del producto o de la compañía y conocer de psicología humana. Son las tres características que debe tener un comunicador visual, porque lo que va a hacer es va a conjuntar la información de una organización para mostrarla de una forma sencilla a través de líneas, puntos, a través de imágenes en general, ¿no? Puede ser a través de una fotografía, del logotipo, etcétera. Y tiene que entenderse de acuerdo al contexto. Son herramientas que ayudan a comunicar las virtudes de un producto para llegar hasta la venta. Les pongo aquí, no se trata de hacer imágenes bonitas, es un proceso que exige estudios de mercado, definición de públicos, metas, estrategias generales de comunicación, estrategias de venta, etc. Y lo vemos, por ejemplo, en el logotipo de Mercado Libre. Mercado Libre, como ustedes recuerdan, anteriormente eran dos manos agarrándose. Sin embargo, ahora con el tema de la pandemia, donde ya no podemos tener este contacto, ¿qué es lo que hicieron ellos? Modificaron, ¿no?, su contexto, modificaron su logotipo para adaptarse al contexto a través de este nuevo saludo de codo con codo. Entonces, el comunicador visual no debe esperarse a tener ciertos cambios corporativos, tiene que estar al pendiente de lo que sucede en su entorno, a conocer dónde está la realidad situándose, para así hacer los ajustes necesarios y poder integrar la imagen a un contexto determinado. Debe conocer los fundamentos empresariales básicos: la misión, la visión, los valores, los objetivos. Es decir, si una empresa no refleja esto, estamos cayendo en una contradicción de comunicación. La comunicación, acuérdense que tiene que ver desde la parte visual, la parte del lenguaje, el canal de comunicación, etcétera, y todo tiene que ir congruente a estos fundamentos empresariales. El desarrollo de un concepto visual representativo culturalmente aceptable. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tenemos que conocer muy bien la cultura de las audiencias a las que vamos dirigidos. Las audiencias son todos los públicos que están frente a nuestra marca. No solamente estamos hablando de clientes, sino también de socios, los trabajadores, el gobierno, la sociedad en general, las asociaciones o fundaciones que están alrededor de esa marca, etcétera. Entonces, cada uno tiene características muy específicas que como diseñador o como comunicador visual tenemos que integrarlas para poder trabajar de manera conjunta y que este sea un mensaje acorde, coherente de todos los canales de comunicación. Se tienen que conocer las audiencias, es decir, estos públicos que yo ya les he mencionado, conocer cuáles son sus características, a quién me he dirigido y cuál es el objetivo con cada uno. Obviamente, si tenemos una marca de refrescos, ¿no? No es lo mismo el objetivo que nosotros tenemos para llegar a nuestros clientes que el que tenemos con el gobierno, por ejemplo, ahora que está poniendo todos estos impuestos para las bebidas que tienen una cantidad de azúcar exagerada. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son nuestras intenciones con cada uno y tenemos que poder conjuntarlo en una sola imagen o en 2 o 3 imágenes, no más. Es importante que dentro de las imágenes que nosotros manejemos a nivel publicidad se seleccionen 1 o 2 mensajes en general, o sea, en total. Porque si nosotros tratamos de plasmar todos nuestros valores, todos los objetivos, toda la campaña, campañas de comunicación
en un solo cartel o en un video nada más, vamos a tener tantos mensajes que no vamos a ponerle foco a ninguno y se va a difuminar en la mente de nuestros consumidores o de nuestras audiencias. Por eso es importante que seleccionen 1 o 2 mensajes que sean prioritarios para la marca y a partir de ellos poder trabajar. Ya que nosotros tenemos digamos que nuestro panorama general de los fundamentos empresariales, conocemos cuál es nuestra cultura, cuáles son los objetivos que vamos a manejar durante esa campaña y vamos a seleccionar el canal. Es decir, cuál es el medio por el cual va a ser más efectivo que llegue nuestro mensaje a nuestras diferentes audiencias, ya sea a través de redes sociales, periódicos, espectaculares, videos corporativos, en una página web, etcétera. Y esto dependerá tanto del concepto de la marca, la meta que tengamos nosotros a nivel de mercadotecnia y el objetivo final. Es muy importante conocer la cultura de las audiencias. Esto es porque la percepción va a depender mucho de la decodificación de los inputs internos. Es decir, no es lo mismo que nosotros trabajemos con un mensaje que va dirigido a la cultura mexicana o a México, ¿no? A todos los consumidores mexicanos, que si lo vamos a hacer a, no sé, por ejemplo, Alemania, ¿no? Las interpretaciones de ciertos símbolos o de ciertas costumbres, usos y costumbres es muy diferente. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta al hacer un material de comunicación visual. Hay imágenes, por ejemplo, que pueden ser muy genéricas, como es el arroba. El arroba, si nosotros lo ponemos aquí o en China, es exactamente el mismo icono que nosotros nos va a llevar a una interpretación general. Sin embargo, por ejemplo, tenemos la Catrina, que la Catrina es un símbolo de México y que representa la muerte y representa no solamente la muerte, es una crítica social. Entonces, cuando nosotros vemos la Catrina como mexicanos, lo interpretamos de una manera. Pero si nosotros ponemos a la Catrina, a lo mejor en en una pieza publicitaria y la ponemos en un contexto como Filipinas, puede que no se identifique, puede que sea como algo de la muerte y que sea rechazada por el país, etcétera. Entonces, tenemos que saber muy bien cuáles son los símbolos y signos que tienen las culturas en los diferentes países y no solamente en diferentes países. También es importante, por ejemplo, dentro de la República Mexicana, sabemos que tenemos diferentes mercados. No es lo mismo la concepción que tiene la gente sobre la religión o la vida en el norte o el trabajo que si lo mandamos a la parte del sur o el sureste, ¿no? En temas de trabajo es muy complicado, lo que son vacaciones o lo que son reuniones familiares, siendo en un mismo país, tenemos culturas diferentes, tenemos conceptos también diferentes en cuanto al lenguaje, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay palabras muy de nicho, ¿no? Lo que es la lonche o en otros estados, por ejemplo, del sur, se habla el cachape, etcétera, que solamente son identificados por esos grupos sociales que nosotros tenemos que identificar qué son para realmente poder transmitir nuestro mensaje. Porque si no estamos pues tirando creatividad y estamos haciendo simplemente arte, pero no estamos cumpliendo con este objetivo de comunicación. Sobre todo, esto se da ahora con empresas multiculturales, es decir, empresas que tienen de todos los países, y lo vemos aquí en México, ¿no? A mí que me ha tocado trabajar con empresas como Lufthansa, como Jaitera, donde están en México, pero el director general es de Argentina, el vicepresidente es colombiano y la empresa es alemana. Entonces, tenemos todos los valores y cultura alemana, la función o de estos vicepresidentes y presidentes que no son del país, pero que tienen que trabajar con un mercado mexicano, tanto de clientes como de gobierno, etcétera, pero y con un equipo de trabajo también mexicano o multinacional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear mensajes que realmente lleguen a todas estas audiencias de manera coherente, es decir, intercultural. ¿Qué significa interculturalidad? Que vamos a trabajar la cultura de origen con la cultura de destino en el mismo nivel, ni una sobrepasando la otra.
Debemos conocer la historia, la religión, las relaciones personales, etcétera, el distanciamiento. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un color rojo, en México significa agresión, ¿no? Fuerza, etcétera. Sin embargo, para los chinos es un tema de suerte, ¿no? De año nuevo, de felicidad. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar ciertos colores en ciertas culturas para poder emitir este mensaje de manera adecuada? El distanciamiento social, habrá eh, sociedades en las que, por ejemplo, el uso de eh, carteles con mujeres o con hombres juntos, ¿no? Como en la India, pues logran emitir un mensaje negativo, ¿no? Para ellos se tienen que separar muy bien los sexos. Entonces, si nosotros llegamos con un cartel de no sé, me imagino, vamos a hablar se me ocurre un perfume unisex y podemos los dos sexos dentro de de una misma imagen visual, lo que vamos a provocar es un rechazo por parte de nuestros consumidores y los símbolos que ya los habíamos comentado anteriormente. Las audiencias multiculturales tienen diferentes sistemas de interpretación. Como les decía, pues va a depender mucho de cuál es el contexto, de cuál es su historia, de cuál es, y me refiero a historia no solamente de la persona, ¿no? Historia también del país, cuáles son los referentes con los que ellos trabajan. Entonces, todo eso va a modificar la forma en la que nosotros interpretamos los símbolos, los signos y los mensajes en general. Es una comunicación ahora en línea, ¿no? Una comunicación en línea o digital nos ha hecho que tener que enfrentarnos más a audiencias multiculturales, porque obviamente nosotros no vamos a limitar si ponemos un post en Facebook y que solamente lo vean los mexicanos o solamente lo vean los latinoamericanos, ¿no? Estamos abiertos a otras culturas, entonces tenemos que manejar procesos de comunicación, símbolos universales o un lenguaje, digamos que lo más simple en el español o en el inglés, en el idioma que nosotros lo vayamos a trabajar, que pueda llegar a todas estas audiencias, pero que realmente comunique dentro de las lenguas, ¿no? Y esto es lo que, por ejemplo, buscar la retórica de la persuasión, es decir, que estar nosotros inmersos en la cultura y los hábitos del receptor y presentar estos factores claves que determinen la eficiencia de nuestra comunicación a nivel internacional, que no va solamente en poder traducir, ¿no? No es que yo tenga un mensaje ahorita y entonces desde el inglés lo pase al español y del español al francés, etcétera, ¿no? Tenemos que hacer toda una interpretación de las múltiples comunidades a las que nos vamos a dirigir. Y a esto es a lo que comúnmente se llama la transcreación, ¿no? La transcreación nos da tres elementos primero. Uno es la emoción que queremos transmitir, la cultura y el lenguaje. Y la transcreación lo que va a hacer es crear con diferentes campañas un mismo objetivo para que alcance las diferentes audiencias. Se enfoca en crear mensajes publicitarios únicos, adaptados a un público objetivo, para lograr hacer esta transacción comercial. Les digo, no es solamente la traducción, es una traducción de una nueva creación de acuerdo a la cultura o a los públicos objetivos a los que nos estamos dirigiendo, pero con el principal objetivo que es, no sé, generar un mayor número de ventas, generar un mayor awareness, tener la buena voluntad del gobierno, pero lo vamos a tener que hacer utilizando los elementos culturales de cada sociedad. Y esto tiene que ser desde el origen. No podemos esperar que el corporativo nos dé los lineamientos, ¿no? Y nosotros nada más tropicalizarlos, sino al contrario, ahora tenemos que trabajar desde las empresas subsidiarias con los corporativos para poder crear las piezas publicitarias o la imagen corporativa o los mensajes visuales desde el inicio con las especificaciones de cada cultura, sociedad o país. ¿Por qué es importante la transcreación? Bueno, pues obviamente porque nos vamos a adaptar al mercado y tenemos que hacer este vínculo con nuestros diferentes públicos. Por ejemplo, aquí McDonald's está haciendo una publicidad en Tailandia de lo que es sus paquetes, ¿no? Que ahí no venden, por ejemplo, hamburguesas como tal, es pollo frito. ¿Por qué? Porque la hamburguesa no está
como en una posición preferente como lo es en Estados Unidos. Otro ejemplo es Puma hizo esta campaña hace como 3 años, donde ponía las banderas de los países en los tenis y pues sí, tuvo una aceptación muy fuerte y muy importante a nivel mundial, donde la gente estaba contenta de poder traer sus tenis con la bandera. Sin embargo, en Emiratos Árabes fue totalmente lo contrario. ¿Por qué? Primero porque en Emiratos Árabes, al hablar de pies, estamos hablando de cosas sucias, feas, negativas, etcétera. Y poner la bandera en los pies es como arrastrar la bandera. Entonces, en el momento en el que hicieron esta publicidad en Emiratos Árabes, hubo un choque cultural muy fuerte, lo que no solamente dejaron de vender, la reputación de la marca cayó, estuvo prohibida la venta de tenis Pumas en los países asociados, etcétera. Entonces, todo esto fue porque no conocía la persona que estuvo haciendo la campaña, que no era un producto que se podía comercializar en todos los países de la misma manera. Y ahí es lo importante, donde el diseñador, tanto de la campaña de marketing como de comunicación, como la campaña visual, tienen que coordinar el conocimiento de las sociedades a las que van dirigidas para poder emitir el mensaje. A lo mejor este producto no tendría que ser ese, ¿no? A lo mejor podrían haberle hecho una campaña diferente, ¿no? De llevar a los pies, pero tendrían que haber conocido estos detalles o estos inputs culturales que nos van a ayudar a transmitir un mensaje de manera correcta. Y hay unas recomendaciones pues muy básicas para poder crear contenidos visuales de manera exitosa, ¿no? Primero, se tiene que tener una idea, un mensaje. No solamente es crear imágenes por crear. Primero hay que definir cuál es nuestro mensaje de comunicación y seleccionar uno o dos, no más. El segundo es conocer nuestro público objetivo, conocer cuáles son sus códigos visuales, su cultura, sus costumbres, la historia que tienen, etcétera. Jerarquizar, es decir, ya que tenemos nosotros todo este conocimiento de la cultura, tenemos que ver cuáles son los elementos de nuestra campaña o de nuestra marca que realmente generan un interés con nuestros públicos y jerarquizar sobre importancia. Tener una coherencia de elementos. Esto vamos a ponerlo, digamos que entrecomillado, porque, por ejemplo, como podemos ver en la imagen de aquí arriba, es un collage de imágenes que van muy acorde pues, a lo que el autor quiere transmitir, ¿no? Pero en general tiene que haber una coherencia entre los elementos. Digo, no vamos a poner una persona en la playa vestido como esquimal, ¿no? Entonces, y dependiendo qué es lo que nosotros vamos a promover en esta marca. El orden de los elementos, acuérdense que es dependiendo también de cómo se lee. En la cultura occidental la lectura es de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, así es como nosotros tenemos que empezar a identificar o a jerarquizar todos nuestros elementos dentro de una campaña y ubicarlos de manera correcta. El contraste y el color son básicos, ¿no? No podemos tener o imágenes muy claras o imágenes todas totalmente oscuras y dependerá mucho también del lugar en donde estén ubicadas. Lo mismo hacemos con la tipografía, ¿no? Hay tipografía que tenemos que poner, si es una espectacular muy alta, ¿no? O a lo mejor en un cartel, pues tiene que ser una letra más pequeña, más clara, etcétera. Entonces, ser muy observador en el tipo de tipografía que vamos a utilizar y no usar indiscriminadamente las tipografías. Seleccionar uno o dos, ¿no? El hecho de que tengamos como muchas tipografías no es que va a llamar la atención, a veces puede saturar visualmente la imagen y perder el foco. Y lo segundo es ser creativo, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo aquí de Panasonic una imagen que utilizaron carteles atravesando los cables de la luz para promocionar un cortador de vello de la nariz. Entonces, bueno, utilizando los elementos externos, se puede crear también piezas muy creativas, pero eso obviamente sin perder el foco de lo que nosotros estamos queriendo transmitir. Y por mi parte, eso es todo. Si me gustaría escuchar dudas, comentarios, etcétera, en relación al tema que se propone. Bien, abrimos los micrófonos para todas las personas que quieran comentar dudas y o también puedan escribir dentro de los canales que tenemos aquí en el chat.
¿Alguien alguna duda? ¿Comentarios? A mí me gustaría abrir con una pregunta, Clarice, Ujú. que tiene que ver directamente con la connotación visual, ¿no? ¿Qué tanto impacto tiene entre culturas? Esto que comentabas, que por ejemplo en diseño nosotros llamamos la tropicalización, de una imagen a otra, de una imagen idéntica entre diferentes culturas o diferentes razas. Sí, eso se tiene que analizar con anticipación porque, te digo, desafortunadamente en los grandes corporativos se utilizan dos formas. O hacen una traducción literal de los textos, ¿no? O se hace una tropicalización. Pero tropicalización no estamos, o sea, en tropicalización solo estamos generando algunos elementos que comparten con esta nueva sociedad o esta nueva cultura a la que nosotros queremos llegar. Pero realmente no estamos trabajando desde el principio con la cultura. Y si no entendemos la cultura y si no trabajamos desde el principio con estos elementos, no vamos a llegar a generar este vínculo con las diferentes audiencias. Podemos identificarlo, sí, podemos entenderlo también, pero no llegamos a vincularlo, que es la importancia, o sea, o es el objetivo real de cualquier comunicación, realmente vincular y hacer que la gente tome, persuadir, ¿no? Para hacer un call to action que genere principalmente ventas, ¿no? Pero hay otros objetivos en comunicación o de publicidad o de propaganda que van más allá de las ventas, que es la buena voluntad, la satisfacción del cliente. Ahora, por ejemplo, está dándole mucha prioridad a conceptos como Great Place to Work, ¿no? Donde la gente tiene que estar contenta del lugar donde trabaja, orgullosa, y eso también se logra a través muchas veces de conceptos visuales dentro de la comunicación organizacional. Muchas gracias, muy interesante. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta o comentarlo por medio del chat? Están abiertos ahorita los micrófonos. Bueno, me parece que ahorita no hay preguntas, pero bueno, pues muchas gracias, Clarice. A nombre de la Facultad de Diseño y a nombre también de nuestro rector, el padre Sánchez, y también de nuestra directora, la maestra Blanche Toffel Quiñones, te damos pues las gracias por tu participación, sobre todo en esta charla que ha sido muy interesante y la verdad es que a todos nos ha gustado mucho. Me gustaría, en nombre de la facultad, darte este reconocimiento virtual, ¿no? Por tu charla y por tus conocimientos. Muchísimas gracias. No sé si quieras comentar o añadir alguna recomendación para los chicos. Sí, claro que Aquí hay sí. una Mira, pregunta. exacto. Perdón, perdóname, Clarice. Hay una pregunta de Eva. Ella comenta muchas felicidades por la ponencia y hace una pregunta, ¿cuál es el papel de la comunicación visual en el ámbito digital? Creo que es una pregunta muy complicada y muy interesante. Sí, es súper importante el papel de la comunicación visual en este mundo digital. ¿Por qué? Porque les decía desde el principio que con la apertura de Internet, mucha de la comunicación que nosotros emitimos es a través de videos e imágenes, ¿no? Si ustedes hacen un recorrido por Facebook y leen las publicaciones, principalmente estamos hablando de imágenes. Por ejemplo, Instagram está haciendo un éxito a través del uso de imágenes. TikTok a través del uso de imágenes. Cada vez se utiliza menos texto y más imágenes. Entonces, en este sentido, tenemos que ser muy específicos en los símbolos, en la estructura, en la ubicación de los elementos para poder emitir este mensaje. Y sobre todo, como les hablaba, de la globalización, que a través del Internet podemos llegar a diferentes audiencias, con diferentes culturas, con diferentes idiomas. En una imagen a veces podemos transmitir lo mismo en México que en Alemania, que en China, que en Perú, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante poder entender las culturas, entender que hay símbolos, ¿no? Conocer cuáles son los símbolos representativos de cada una para poder realmente hacer piezas que sean
de comunicación, ¿no? Que no se queden solamente en creatividad y arte, sino que también cumplen este objetivo de comunicación. ¿Considerarías que por ejemplo, ahorita que hablabas de redes sociales, ¿considerarías que la red social como tal es un vínculo o un nicho de mercado completamente diferente en el tema de la comunicación visual? O sea, ¿cambia Facebook contra la comunicación que se hace en Twitter o en TikTok? Sí, porque ahí tenemos que entender que tenemos públicos diferentes. Los públicos que ven Facebook o que consumen Facebook o que consumen LinkedIn o que consumen Twitter tienen características muy específicas y son objetivos muy diferentes. Entonces, en ese aspecto tenemos que revisar muy bien cuáles son esos elementos que van a vincularlos con nuestras audiencias. Y una vez que los tengamos identificados, ahora sí, tener toda la creatividad y todas las estructuras gráficas para poder atender a estos diferentes públicos. Y lo mismo vamos a hacer con la parte offline, ¿no? Porque seguimos trabajando offline. No todo se ha vuelto digital. Si nosotros hacemos un diseño para, no sé, reestructurar teatros o eh, promover algún evento a nivel masivo y tenemos que poner carteles espectaculares, también tenemos que identificar cuáles son esos elementos. Si es un espectacular que va a estar en una zona transitada o en una zona del segundo piso, ¿no? Donde la gente no va a tener tiempo de leer grandes cantidades de texto ni ver detalles de imágenes, y entonces ahí tenemos que jerarquizar cuáles son los elementos que vamos a utilizar. Ok, aquí tengo otro mensaje que yo creo que hubo un error porque se mandó en privado. Eh, de Jorge, comenta que si tú considerarías que hoy en día la comunicación offline y online tienen que ser separadas o se tienen que llevar en conjunto. Y No, hace una segunda pregunta, pregunta número 2. ¿Es cierto que la comunicación offline está muriendo? Me imagino que se refiere a que si la comunicación offline ya no tiene el impacto que tenía antes. primero, la comunicación tiene que ser coherente en todos nuestros canales, tanto offline como online. Nosotros no podemos transmitir un mensaje en redes sociales y después transmitir otro en un cartel publicitario fuera de nuestras oficinas, ¿no? Entonces tenemos que tener un mismo mensaje que se va a adaptar a los diferentes canales. Y tenemos que hacer el mismo mensaje, no solamente en temas de publicidad. Desde que se va creando una empresa, cuando tenemos el logotipo, la identidad corporativa, toda la papelería, las tarjetas de presentación, la página web, etcétera, desde ahí tenemos que identificar nosotros nuestros mensajes que reflejen los valores, la identidad corporativa, la cultura corporativa, la misión, la visión. Y digo, es un trabajo enorme de los diseñadores porque todos estos conceptos que a lo mejor la gente de comunicación lo puede poner en 4 o 5 páginas, ellos lo tienen que resumir en una imagen, ¿no? Entonces, creo que primero hay que ver esta parte de cómo realmente integrar todos estos elementos en una imagen, hacer coherente nuestro mensaje tanto offline como online. Y referente a la segunda pregunta, si la comunicación offline está muriendo, no está muriendo. O sea, creo que a veces por el lugar en el que vivimos y las condiciones en las que eh, en las que trabajamos o en las que estamos conviviendo, que tenemos acceso nosotros a todos estos canales digitales, pero recuerden que la población no solamente somos nosotros, hay poblaciones enormes que no tienen acceso a Internet y hay ciertos nichos de mercado que si tú mandas una publicidad por internet no es lo mismo que si les llega una tarjeta, ¿no? También hay que ser un poco más creativos ahora en temas de publicidad, porque la saturación que hay en digital hace que se pierdan nuestros mensajes, ¿no? Si queremos, por ejemplo, llegar a clientes VIP y nosotros queremos llegar con un mailing, no va a ser lo mismo que si nosotros les mandamos un obsequio con una tarjeta con una tarjeta diseñada, a lo mejor en 3D o algunos elementos diferentes que nos saquen de este eh, mar de publicidad y que realmente generen una diferenciación de nuestra marca contra la competencia. Entonces, creo que la comunicación offline no muere, simplemente se está reestructurando y se tiene que utilizar dependiendo de nuestros objetivos y nuestros públicos. Muchas gracias, Clarice. Tenemos otras preguntas de Jorge Martínez. Nos comenta, ¿dónde ves los medios tradicionales en 10 años? En caso de prensa, ¿cuál es la clave para seguir imprimiendo?
Bueno, los medios tradicionales siempre hay como una fuerte discusión si van a desaparecer o no con la parte digital, y lo vemos en el radio, ¿no? O en los libros. Se ha modificado. Los libros no dejaron de imprimir, o sea, no dejaron de existir, simplemente cambiaron el formato, ¿no? De papel, ahora los Kindles o los iBooks son digitales. En la parte de radio, hay muchas comunidades donde el radio sigue siendo el principal medio de comunicación y cuando hay un desastre, pues hay dos formas, ¿no? La gente joven se mete a Twitter y la gente de edades más avanzadas prende el radio, ¿no? Para poder Ok, tener las noticias de manera inmediata. Y cómo se ve en 10 años la prensa impresa, yo creo que va a modificarse, no vamos a utilizar el papel, pero a lo mejor va a haber realidad aumentada o algún otro tipo de canal para poder llegar con este mismo objetivo, ¿no? Tal vez ahí sí va a haber un cambio radical, ¿no? Porque muchos periódicos han dejado de imprimirse, tanto en México como a nivel mundial, pero bueno, pues están buscando como nuevas estrategias y a lo mejor, digo, y se ha trabajado con otras, ¿no? La fotografía empezó con una parte de que solamente era impresa. Después hubo un boom de lo digital y ahorita estamos regresando otra vez a la parte impresa, donde la gente quiere tener un calendario, una postal, un álbum fotográfico diseñado, etcétera, pero con nuevas características. Ya no es la foto que yo pegaba antes en un álbum de papel blanco, ¿no? Ahora ya es la impresión con ciertos diseños, etcétera. Entonces, creo que solamente vamos a ir modificándonos e ir adaptándonos a las necesidades de cada uno. muchas gracias, Clarice. Lorena Corano nos pregunta, ¿los medios impresos son una herramienta para poder generar experiencias? Creo que esta pregunta es muy interesante. Pues bueno, creo que las experiencias con las audiencias, con nuestros consumidores, se van a generar en cualquier formato, ¿no? Los medios impresos sí, porque a lo mejor tú puedes tener, no sé, como lo hacen Vips, ¿no? O estos Sambors que tienen la mantelería para niños, donde ellos pueden estar dibujando y les dan crayolas, etcétera, y es una experiencia diferente con un tema impreso. Pero también a lo mejor hay otras experiencias auditivas o hay experiencias sensoriales, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen súbete a un coche y te lo muestran todo y de cómo funciona y si se sube el asiento y que la cajuela, etcétera, también te da una experiencia. Y creo que el objetivo principal de cualquier comunicólogo o diseñador gráfico, etcétera, mercadólogo, es generar estas experiencias representativas de la marca para que realmente podamos nosotros atender necesidades muy específicas. Perfecto. Pues no sé si ya no hay, me parece que ya no hay más preguntas y justo creo que terminamos justo en puntito. Sí, nada más al final, Este, aquí hay una de Alejandro Oale Tobar. Dice, ¿se puede disminuir el consumo masivo a través de la comunicación visual? ¿De qué forma? No, no, porque la comunicación visual no va a ser una herramienta coercitiva de las sociedades. El consumo masivo va más allá de la publicidad, es un sistema sociopolítico económico que se va a apoyar de la comunicación visual y de todos los sistemas de comunicación para generar realmente estas nuevas necesidades o disminuir necesidades de acuerdo a los intereses socioeconómicos. perfecto. Pues ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Chicos, ok, me parece que hasta aquí tenemos las preguntas del chat. Clarice, muchísimas gracias. Nuevamente gracias en nombre de la facultad, en nombre del padre Cipriano y en nombre de nuestra directora, la maestra Blanche Toffel Quiñones, y en especial muchas gracias en nombre de la Facultad de Diseño en la licenciatura multimedia. Agradezco muchísimo a todos los participantes, a todos los chicos que se tomaron el tiempo para conectarse y a nuestros invitados. Muchísimas gracias. Y bueno, pues les recomiendo y les recuerdo, por favor, que las personas que faltaron de registro lo hagan ahorita para que se tome su participación. Si es que llegaste tarde y no te registras, ponlo en el chat para todas las personas que no tuve oportunidad de escribirlo. Chris, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias a todos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias. Hasta luego. Bye. Muchas gracias, nos vemos. Un abrazo. Gracias. 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 Bye, bye. Gracias, bye. buena suerte. Muchas gracias a todos.